Hola, bienvenido a Biodibus. En esta ocasión, intentaremos resolver este famoso acertijo. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Este dilema ha acompañado a la humanidad desde tiempos de la Grecia clásica hasta la época moderna. El filósofo Aristóteles usaba este acertijo como representación de su teoría. Lo actual es siempre anterior a lo potencial. Según su teoría, la gallina, que es lo actual, es anterior al huevo, el cual es la potencial gallina. Por otro lado, el brillante astrofísico Stephen Hawking afirmó que el huevo fue primero. Pero, ¿cuál de estas dos grandes mentes está en lo cierto? El dilema del huevo y la gallina ha sido usado en innumerables debates filosóficos, relacionados con el origen de la vida o la teoría de causa y efecto. Pero, esta vez, trataremos de resolverlo desde un punto de vista biológico. La pregunta se puede resolver de una forma sencilla si la tomamos al pie de la letra y comparamos, en una escala temporal, la gallina actual con un huevo, que puede haber sido puesto por cualquier animal. Más aún si tenemos en cuenta que todo animal ovíparo nace de un huevo y que esto ha ocurrido en la Tierra desde mucho antes de que aparecieran las gallinas. De hecho, se tiene referencia de que los primeros seres vivos que pusieron huevos eran seres acuáticos, que podían reproducirse de manera sexual, es decir, juntando parte de la información genética de la madre y del padre, mediante sus gametos. Estas primeras estructuras servían para proteger a la descendencia y permitir su desarrollo aislándolos del medio externo. Se cree que los primeros organismos en poner huevos fueron corales, seguidos por otro tipo de invertebrados, como artrópodos y moluscos. A estos les siguieron vertebrados, como los peces, y después los anfibios. La evolución llevó a dichos animales a tomar adaptaciones para poder conquistar el medio terrestre. Es con los primeros vertebrados definitivamente terrestres, los reptiles, cuando podemos empezar a hablar de huevo amniótico. Evolutivamente, los reptiles dan paso a las aves y por ese motivo, el huevo de la gallina comparte muchas de las características que podríamos haber encontrado en un huevo de dinosaurio. Ahora, un dato curioso. Algunos mamíferos, conocidos como monotremas, como el ornitorrinco o el equidna, también son capaces de poner huevos. Pero, ¿qué es un huevo amniótico y de qué partes está formado? La parte más exterior es la cáscara calcárea semipermeable, que protege y evita la deshidratación del embrión y cuenta con pequeñas porosidades que permiten el intercambio gaseoso. Dentro del huevo, el embrión queda completamente rodeado por una membrana llena de líquido, el amnios. Este líquido, el líquido amniótico, protege y amortigua de posibles impactos y da al embrión un medio acuoso en el que crecer. Debemos entender el huevo como una nave espacial que está aislada del medio que le rodea. Por lo tanto, para que el embrión pueda llegar a su destino, la eclosión, su nave va prevista de un suministro de alimentación, la yema o vitelo, la cual está conectada directamente con el embrión y lo nutre durante el viaje. De igual forma, debido a que el huevo es un sistema cerrado, se precisa de algún método para deshacerse de los desperdicios. Para ello, cuenta con un tercer saco membranoso que recoge los desechos del embrión, separándolos completamente del resto del sistema. Gracias a esta increíble nave espacial, el embrión puede desarrollarse de forma segura. Animales como la gallina necesitan 21 días de incubación para romper la cáscara, pero serpientes y tortugas normalmente tienen un periodo de desarrollo embrionario de entre 45 y 70 días. Pero, volviendo al principio. Si formulamos la pregunta de forma más específica, como ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo de gallina? La cosa se complica. Este acertijo tiene como clara intención iniciar un debate de causa y consecuencia. Si la gallina nace de un huevo, ¿de dónde sale el huevo? De una gallina, presumiblemente, pero al haber nacido esta de un huevo, se crea un ciclo interminable. Ahora, pongámonos fantásticos e imaginemos que este debate ha dividido a la humanidad en dos claros bandos. Por un lado,
están los defensores de la gallina y en contra los defensores del huevo. Del lado de los defensores de la gallina podemos encontrar argumentos como que la proteína necesaria para crear huevos, la OV17, solo aparece en los ovarios de la gallina. Por tanto, y en teoría, sin gallina no se puede obtener un huevo de gallina. Vale, vamos a ver qué dice el bando contrario, los defensores del huevo. Como hemos dicho anteriormente, en la reproducción sexual que origina el huevo, un organismo masculino y un organismo femenino pasan parte de su información genética en forma de ADN. Pero en ocasiones, en la transmisión de este ADN se originan cambios, llamados mutaciones. Estos pequeños cambios genéticos hacen que un descendiente pueda adquirir características diferentes a las de sus padres, y en ocasiones, que tras miles de generaciones de cambios, se creen nuevas especies. Esta es la clave para poder dar una respuesta a nuestro acertijo. Imagina que dos criaturas muy similares a nuestras actuales gallinas, pero más antiguas, se hubieran reproducido, teniendo un huevo con un embrión en su interior. Esta pareja de aves serían los ancestros de nuestras actuales gallinas. Se cree que este cruce se dio hace 7400 años en China, y la especie de ave primigenia fue el gallo banquiva, que todavía existe en el sureste de Asia. Siguiendo los criterios de la biología evolutiva, de haber sufrido este embrión alguna mutación que pudiese transmitir a su descendencia, podemos aclarar que de este huevo saldrá el primer animal que genéticamente se podrá considerar una gallina. Biológicamente, el huevo gana. Ya acabando, el auténtico motivo por el que este acertijo ha perdurado en el folclore popular por cientos de años no es por la necesidad de saber qué fue primero, sino por la necesidad de aclarar qué es un huevo de gallina. ¿Es un huevo puesto por una gallina o un huevo que contiene un embrión de gallina? A modo de analogía, y por si te apetece pensarlo en casa, de la misma forma nos podríamos preguntar que si un avestruz pone un huevo y del interior sale un cocodrilo, según tu criterio, ¿sería un huevo de avestruz o tal vez un huevo de cocodrilo? Según entiendas este problema de nomenclatura, tu respuesta a la pregunta será una u otra. Pero ahora ya sabes lo que la biología tiene que decir al respecto. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.